Bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales. En esta ocasión vamos a tocar el tema de separación de cónyuges. Les agradecemos que estén con nosotros. Voy a presentar a los expertos, a los jueces que nos acompañan el día de hoy, de derecha a izquierda. Nos acompaña el licenciado Roberto de Jesús Treviño Sosa, juez primero familiar del Primer Instituto Judicial del Estado. Muchas gracias, es un placer licenciado. estar con ustedes. La licenciada Claudia Verónica Medellín González, jueza décimo familiar oral. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. La licenciada Alicia Ibarra Tamés, jueza decimosegundo familiar oral. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, el tema que hemos cogido para el día de hoy, el de separación de cónyuges, es importante porque realmente es la base de muchos procedimientos que se llevan a cabo, no solamente en la materia tradicional, sino también en la materia de juicio oral familiar, un procedimiento, bueno, relativamente nuevo, moderno, que ha cambiado la visión de la impartición de justicia, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional, y para ello, pues yo creo que debemos explicar primero qué es la separación de cónyuges como procedimiento judicial en sí. Señor Roberto, no sé si puede hacernos ese favor. Sí, con todo gusto. Pues está considerado como un medio preparatorio de juicio. Antes de poner una demanda, en la actualidad, quien vaya a ejercitar la acción, llámese el esposo o la esposa, promueven las diligencias para separar a su pareja del domicilio conyugal. Generalmente es la mujer la que lo promueve. Una vez que se decreta la separación, entonces se le da un plazo para que promueva la acción principal, que puede ser una acción de alimentos, una acción de divorcio, o de cualquier otra índole en materia familiar. Y hay prevenciones para que en ese ínter, en tanto se prepara la demanda, no se moleste al cónyuge que va a ejercitar la acción. Se resuelve también la situación de los menores hijos, y puede prorrogarse el plazo precisamente de la separación para que la parte que va a promover pueda estar en condiciones de preparar la demanda correspondiente. Tiene una sanción, si no se promueve la demanda, bueno, pues entonces se tiene que declarar sin efectos la solicitud y volver las cosas al estado que guardaban antes, o sea, se permite al que salió que se reincorpore el domicilio conyugal. Este procedimiento es muy importante porque explicarlo, darlo a conocer a la sociedad. Yo entiendo que la separación provisional de cónyuges es muchas veces un procedimiento que se conoce a nivel de, llamarlo de forma coloquial, de que la gente sabe que puede separar el cónyuge, pero no sabe cómo se lleva a cabo, ni qué consecuencias puede tener, que ya nos explicó previamente el licenciado. Pero, ¿qué tan usual es? ¿Qué tan comúnmente se ejercita este derecho? Es bastante usual, realmente en la actualidad se ha acrecentado mucho el número de este tipo de procedimientos. Es un procedimiento hasta cierto punto, en virtud de su importancia, pues muy ágil, muy rápido, se promueve tanto de manera escrita como si hay cierta urgencia, puede ser incluso de manera verbal ante los jueces de índole familiar o mixto, según sea el caso. Se le da la agilidad procesal correspondiente en virtud de la urgencia de vida que se supone existe. Tienen que, al momento de interponerlo, precisar las causas por las cuales se desea que el cónyuge salga del domicilio y pues se le da el cauce normal, pero con cierta, vuelvo a repetir, agilidad para efecto de separar lo más pronto posible a aquellas personas que están pasando por un momento difícil dentro del núcleo familiar, para así evitar inclusive problemas pues a nivel de los hijos y otro tipo de circunstancias que pueden acontecer dentro del hogar. De hecho, hay que recalcar, yo creo que de este procedimiento precisamente su carácter provisional, ¿verdad? Que es preparatorio para otro tipo de juicios. En este caso, ¿qué tipo de juicios son los que más se intentan, licenciado? De alimentos, en cuanto al sumario de alimentos, porque en ocasiones las personas, como bien lo decía el licenciado Treviño Sosa, deben de preparar más documentación porque aunque hay problemáticas, muchas veces ellos no tienen las pruebas suficientes para tramitar un divorcio necesario. Pero algo que es también de llamar la atención es que también esta separación la promueve el cónyuge varón. Él sabe de antemano, ¿verdad?, que ya platicando con él, con las partes, de que se le da preferencia en la casa, según la ley, debe quedarse la señora y con la custodia de los menores, pero actualmente como ambas partes trabajan, en ocasiones el señor es quien cuida a los menores y la señora es la que está trabajando, y entonces ya se habla con los menores y vemos realmente quién está en la atención para saber cuál de los cónyuges es el que debe quedarse con la custodia
de los hijos y quedarse provisionalmente en la casa. Entonces, no necesariamente va a quedarse siempre la señora, ¿verdad? Porque en ocasiones es la que no atiende a los menores o la que hace la problemática, aunque muchas veces ella es quien lo solicita, ¿verdad? Pero por eso nosotros tenemos que hablar con todas las personas que viven en la casa, dependiendo, claro, la edad de los menores. Esto que comenta es sumamente importante porque refleja básicamente lo que ahora debe tener el juzgador en la sensibilidad social, de saber que la sociedad nuevo-leonesa, pues como una metrópoli que es, ya no es la familia tradicional, bueno, todavía tiene una base muy grande en eso, pero el concepto de familia ha cambiado, ha evolucionado, ha tenido otros conceptos y que el juez tiene que ser sensible a esos cambios y en este tipo de procedimientos donde se persigue que uno de los cónyuges, no dice cuál, pueda salir de la casa para mantener una seguridad interna y poder llevar a cabo los procedimientos que sean necesarios para proteger a la familia. Entiendo que este es el sentido, ¿verdad? Sí. De proteger a la familia, ¿no? Sí, darle una independencia a quien va a demandar no sería agradable para las personas que, en este caso, por el lazo familiar, por el lazo del matrimonio de esposo y esposa, vivan bajo el mismo techo y estén demandándose, uno como actor y otro como parte demandada, entonces no sería agradable, se van a encontrar en la mañana en la cocina, se van a encontrar al salir o al entrar, entonces puede generar otro tipo de agresiones entre ellos, entonces la medida cautelar de la separación de cónyuges es darle esa independencia a la persona, darle esa tranquilidad, que no haya presiones en casa y que sirva, ¿por qué no decirlo?, como una especie de tiempo de reflexión para las partes, para ver si a lo mejor llega una reconciliación en forma posterior o inicia alguna demanda, porque francamente es una invitación a que se demanden. Sí. La mayoría, el gran número de los asuntos que se ventilan generalmente desembocan en una demanda de alimentos, de divorcio, pero es un pleito para las partes. Muy pocos realmente vuelven a reconsiderar su situación y vuelven a reconocer que hay errores en la casa, que hay crisis en la casa y que tienen que darle pues una solución, no posponerlos para resolverlos en forma posterior, que a veces se da mucho eso en la familia. Entonces es el apoyo que el Poder Judicial da a través de los procedimientos judiciales para que haya paz en la casa y que ellos mediten la situación, reflexionen lo que están haciendo, lo que están viviendo, para después, repito, reconciliarse o llegar a una acción que si es de divorcio, bueno, pues es una solución que ellos van a tomar, o si es de otra índole, bueno, pues igual lo van a ellos a considerar, pero sí es importante porque se da también tranquilidad a aquellos seres que están también inmersos en la relación familiar, como los menores. La ley contempla que los menores mayores de 12 años se pueden escuchar, que precisamente se va a ver la mejor condición para ellos y en función de eso se establece quién va a quedar con el cuidado de los menores, generalmente la mujer, y bajo esas circunstancias se queda la mujer en la casa aunque trabaje y el varón es el que sale del domicilio conyugal porque pues mal que bien tiene que haber una solución en este sentido momentánea, precautoria, para que puedan iniciar en todo caso en forma posterior sus acciones. Generalmente es así como se ventila, la mujer se queda en la casa, los niños se quedan con la mamá y el hombre sale por 30 días hábiles, si hay una demanda se pospone hasta que no se resuelva esa demanda, su situación personal, y si no hay una demanda, bueno, pues entonces se reincorpora al domicilio conyugal. Como lo comentaban ustedes, las demandas que más se promueven pues, son de alimentos, donde ya separado el marido, en este caso vamos a ponerlo como ejemplo eso, separado el esposo, la señora, la esposa intenta el juicio de alimentos pidiendo que se fije una pensión provisional o hasta lograr una definitiva, y esto ya pasa al juicio oral. Esto me parece muy interesante porque el procedimiento escrito inicial pues tal vez no se tiene todas las condiciones necesarias para saber qué lo llevó a cabo, o sea, qué motivó a la señora a pedirlo. Pero ya en el juicio oral, ya en la demanda principal, ante esta nueva situación del juicio oral, donde se tienen las partes enfrente, donde se puede dialogar con ellas, nos lleva también a reparar cierto parte del tejido social o el tejido familiar que fue dañado para que vuelvan otra vez a reconciliarse, que es también uno de los fines principales de los juicios, ¿no? Eso es muy cierto, pero con independencia de que solamente en el juicio oral tenemos más cercanía con las partes, en el juicio tradicional también se tiene. Precisamente en el procedimiento de separación, el juez tiene que apersonarse directamente al domicilio conyugal para efecto de llevar a cabo la separación provisional. De esta manera él palpa directamente la situación que impera en ese hogar. Muchas veces, si es cierto, la mujer es la que se queda dentro del hogar
oral, pero otras tantas, de acuerdo a las circunstancias que se susciten en el momento, pues es el varón quien se queda. Es verdad también que en el procedimiento ya propiamente de alimentos, en la demanda que se presente para el juicio oral, pues se deben de exponer con claridad los hechos que van a motivar esta acción alimentaria, pero muchas veces son bastante distintos a los que se mencionaron en lo que es la separación provisional, porque la separación provisional en muchas ocasiones pues se da precisamente por cuestiones de violencia, de problemas familiares, asuntos que no se han resuelto totalmente. Sí, en el procedimiento oral ahora tenemos los jueces pues mayores facultades, mayor aptitud de poder hablar con las partes, inclusive conciliarlos, buscar a través del diálogo resolver los problemas de la mejor manera posible, no solamente a través de un procedimiento que ponga fin a la relación matrimonial, sino más bien también procurando que pueda haber otras vías alternas, como lo es la atención psicológica, convenios que se han celebrado, inclusive que ha crecido y ha aumentado el número de convenios en el área oral, y pues bueno, darle la atención debida a todo ciudadano para efecto de que en el núcleo familiar se tenga la tranquilidad que todos esperamos tener. Y es importante esto porque dentro de los deberes, dentro de los placeres también del matrimonio está la convivencia, el vivir juntos, no sé, el cuidarse mutuamente. Y bueno, la separación implica necesariamente romper con esos deberes y con esas necesidades propias del matrimonio, lo que conlleva, como lo decía el licenciado, pues una invitación a ir más allá. Cuando se promueve la demanda de alimentos, probablemente no se quiere perjudicar el vínculo, simplemente que se cumpla con otro deber anterior. Es por eso yo que pienso que a lo mejor ya el diálogo que se da en el juicio oral necesario puede, en este caso, ayudar a que esto se corrija, ¿no? Fíjese que sí, licenciado Mauro, eso es un aspecto muy importante, porque una de las cosas que he palpado o palpamos es cuando gente mayor promueve una separación. Y entonces, ya platicando con las partes, la verdadera problemática es que los hijos se casan, se quedan habitando con ellos, cuida a la señora a los nietos y descuida al marido y le reprocha que no alcanza el dinero porque ya son más gente en la casa. Entonces, también eso es otra de las cosas que notamos nosotros, que hay una problemática de un matrimonio. ¿Por qué? Porque entran más familia a esa casa, entonces se desorganiza y no se da la convivencia que debiera darse, ¿verdad? Entonces, por eso sugerimos nosotros ir a terapias, ¿verdad? Y hacerles ver más o menos cuál es la raíz de su problema. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte en diálogos judiciales. El tema que estamos tratando es separación de cónyuges. Le recordamos que tenemos un correo electrónico que es tribunal@pjenl.gov.mx, los teléfonos 2020-6002 y 2020-6003, donde nos pueden hablar en horas de oficina para hacernos comentarios, sugerencias o cualquier tipo de pensamiento que ustedes tengan respecto al programa. Hacemos un pequeño corte y regresamos en un momento. Gracias por seguirnos acompañando aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de separación de cónyuges, un procedimiento prejudicial donde se anticipa la presentación de una demanda separando a los esposos para evitar problemas dentro del ámbito de la casa, de los menores. Estamos hablando ahorita de varios aspectos relacionados con el tema, sobre todo la cuestión de carácter provisional de esta medida y que pues puede conllevar a demandas que no necesariamente tienen que ver con la disolución del vínculo matrimonial. En este caso, ¿cómo el juez se sensibiliza en ese sentido para tratar de ir más allá y de confrontar las partes más de lo que ya está? Bueno, primero que nada, con uso de las facultades de conciliación que tenemos los jueces de lo familiar, tratamos de, en función de ese medio preparatorio, primero llevarlos a que lleguen a un acuerdo. Si se logra, pues bienvenido y se pone en marcha. Si no se puede, bueno, pues se decretan las medidas cautelares que ya hemos estado platicando, y cuando se presentan las acciones correspondientes, pues también, dentro del juicio también tratamos de llevar a la conciliación a las partes para que vivan esas circunstancias, haciéndoles ver que la familia, la base de nuestra sociedad,
y que nuestra sociedad pues, requiere familias estables, de familias fuertes para que pueda haber una armonía y sobre todo que ellos como pareja también tienen hijos y que cuiden a sus hijos, que transmiten a sus hijos ese ejemplo de conciliar, de arreglar las cosas en paz y no irse a un juicio, porque el juicio siempre es un símil de un pleito, de una contienda y pues a nadie le gusta estar en pleito ni en contienda con otro, menos en el lazo familiar. Entonces sí se les trata de involucrar muchas veces en mecanismos alternos de solución de conflictos. Lo que nos ha dado un muy buen resultado es el Centro de Convivencia del Poder Judicial del Estado, donde nos está auxiliando en estas medidas, precisamente que dictamos en recibirlos también para que ya tengan una terapia de integración. Van las familias precisamente a este centro, se programan en forma rápida, en forma ágil las diligencias, inclusive vía internet, y están acudiendo precisamente a ese tipo de integración para tratar de salvar su matrimonio, para tratar de que se restablezca la comunicación, porque quisiera aclarar lo siguiente: muchos de los problemas que recibimos precisamente como medios preparatorios de separación de cónyuges es porque no hay comunicación en la familia, tienen meses de no hablarse. Ahí es donde retoman la comunicación generalmente. Y ahí es donde precisamente empiezan a salir a veces los problemas que lo están llevando, que el alcoholismo, que es la falta de respeto, que los golpes, que se incrementó el número de miembros de la familia y el ingreso no ha crecido, etcétera. Entonces se da esa información y uno trata de orientarlos para que en un momento dado puedan ellos salir con una solución, o sea, no con un problema más en su haber. Generalmente ha habido mucha recepción de las personas en este tipo de situaciones, tan les interesa su situación conyugal, que asisten de cada 10 familias, 9 están ahí en los juzgados, viendo precisamente la solicitud de separación de cónyuges. Significa que hay una, razón que a ellos todavía les interesa el núcleo familiar y que no lo toman, como algo de despreocupación o algo que, pues ahí que el juez lo resuelva, ¿verdad? Generalmente estamos muy atentos de estas situaciones, le damos seguimiento, las mismas personas nos comunican los arreglos a los que llegan o nos piden prórrogas porque están en esa negociación, en ese diálogo, o el mismo Centro de Convivencia nos manda información de el abordaje que tienen, que a lo mejor no puede ser una terapia de integración, tenemos que ir a una terapia individual, se autorizan esas medidas precisamente para que pueda lograrse esa solución, pero sí hay mucha recepción de la gente en estos procedimientos y hay interés en resolverlos sanamente, o sea, no por la vía de la contienda, del conflicto, del pleito. Ya aquellos que tienen un grave problema, pues entonces sí presentan sus demandas de alimentos o de divorcio. De hecho, este procedimiento se puede, como cualquier procedimiento, utilizar a lo mejor de una manera indebida, como un tipo de venganza, a lo mejor uno de los cónyuges tratando de sacarlo por algún tipo de cosa que haya sucedido, haciéndole más daño a la relación realmente de lo que se pensaba en un momento. Pero el juez también al momento de separar, porque el procedimiento, me gustaría que lo comentáramos, cuando desde el momento que se recibe la petición y que se autoriza, ¿cómo se lleva a cabo esa separación, por ejemplo, del esposo en uno de estos casos? No sé, para que la gente pueda visualizar. Cuando se plantea la solicitud de la separación provisional de cónyuges, se tienen que exponer pues las causas que están motivando esta solicitud. Igualmente el domicilio donde va a quedar depositado el cónyuge que está solicitando la separación, ya sea dentro del domicilio o inclusive el mismo cónyuge que solicita la separación puede pedir que se le deposite en otro lugar. Igualmente se va a radicar la demanda y se le va a dar el trámite conducente. En la normalidad de los casos, el juez apersona al domicilio conyugal para hacer saber a la otra parte de la tramitación de este procedimiento, de este medio preparatorio, y al momento en que se está en el domicilio, pues es cuando el juez decreta la separación provisional. Y obviamente se va a escuchar no solamente a la parte actora, ahí mismo la parte demandada puede hacer algunas manifestaciones al juez. Estamos abiertos, los jueces, en este caso los tradicionales, jueces familiares tradicionales, a buscar un diálogo entre las partes, buscar en un momento dado que ambos lleguen a un acuerdo en cómo se resuelva esta situación principal, que es la separación provisional, inclusive que ellos mismos se pongan de acuerdo quién se queda dentro del domicilio, quién sale, quién se queda con los hijos, cómo se va a llevar a cabo inclusive el cumplimiento de algunas cuestiones provisionales de alimentos que se pueden pactar ahí mismo si las dos partes se encuentran presentes y si las dos partes se encuentran de acuerdo. Los jueces hacemos mucha labor de conciliación, a través del diálogo se pueden resolver muchas situaciones.
Obviamente la familia, pues que está en un problema, realmente no ve esas posibles soluciones a través del diálogo, pero pues hay que hacerles ver a todas las personas que están inmersas en un problema que el diálogo es una fuente de soluciones muy importante. Ahí se pueden realizar convenios, inclusive para la convivencia, cómo se va a llevar a cabo la convivencia de los hijos que se queden con el cónyuge dentro del domicilio, en respecto a el padre que no tenga en ese momento la custodia provisional. Todo se puede llegar a pactar dentro de esa separación provisional. Al momento en que queda decretada la separación provisional, obviamente el cónyuge que debe salir del domicilio lo debe de hacer en el acto y se le apercibe para el caso de que no regrese al domicilio en el tiempo que dure la separación, para efecto de evitar que exista un conflicto mayor entre los cónyuges y con el núcleo familiar, lo cual no quiere decir que en este tiempo no se pueda buscar la manera, por supuesto, de cumplir con los acuerdos a los que llegaron las partes, principalmente en relación a los hijos, que a final de cuentas es lo que protegemos nosotros como jueces de índole familiar. Sí, como parte esencial de la sociedad, como átomo de la sociedad, la familia siempre representa el punto a cuidar, pero cada familia es distinta, cada una tiene diferente tipo de circunstancias, en número, en la situación que viven los esposos, y al momento de ir ya a ejecutar, licenciada, pues se pueden ver muchas cosas que en ese momento tiene que resolver el juez, ¿no? Sí, porque muchas veces nos damos cuenta que una de las partes puede ser una persona que tiene alguna incapacidad y tenemos nosotros que asegurarnos en qué lugar lo vamos a depositar y quién va a responder de los gastos, porque posiblemente el señor no pueda valerse por sí mismo y sea a lo mejor el marido el que de alguna manera por su enfermedad ha complicado, ¿verdad?, la situación por el estado de ánimo que él tiene. Pero otra de las cosas, licenciado Mauro, que nos damos cuenta es de que la gente es de muy escasos recursos y al momento que estamos dialogando con ellos dice, bueno, me voy a salir, pues no te voy a dar dinero para alimentos y a ver cómo le haces. Y entonces es cuando la señora empieza a dudar, oiga, pues mejor no lo saco porque luego ¿quién le va a dar alimentos a mis hijos, verdad? Y yo no puedo trabajar. Entonces son situaciones donde nosotros tenemos que hablar y decimos, les hacemos ver que es muy importante, ¿verdad?, que ellos continúen con el procedimiento, porque si le dan seguimiento, pues ellos pueden llevar a cabo el sumario de alimentos, porque es importante que ellos le pongan fin a una situación donde posiblemente exista tanta violencia y estamos tratando de evitar que los hijos vayan a repetir conductas y hacerles más daño emocional de lo que ellos están viviendo. Entonces sí es muy importante hacerle ver que no, que el hecho de que no tenga ella trabajo se va a quedar propiamente sin comer, ¿verdad? Sí, de hecho, eso comentaba, me parece muy interesante, bueno, todo me parece interesante, pero ese punto principal de que cuando lo hace la mujer, bueno, vivimos una sociedad machista en su gran mayoría, que de alguna manera la mujer se siente un poco inferior al hombre, en algunos casos, sobre todo cuando es ama de casa y el hombre es proveedor y sobre todo tiene una violencia a lo mejor de índole psicológico contra ella, las circunstancias la llevan a promover la separación para hacer un juicio y ya cuando está en ese momento frente al juez y frente al esposo, a lo mejor puede ser que se haga para atrás o no, pero es importante que siempre tenga un apoyo de un abogado o de una persona que le apoye, ¿no?, en ese caso. Así es. Y el juez también tiene que ser sensible a ese aspecto, ¿no?, en ese momento. Sí, a explicarles a ellos todo lo que van a vivir, pero normalmente vemos cómo las amenazan. Sí, es importante que lo que dijo de que no siempre el esposo es el que sale, ¿verdad? También las mujeres, porque para que vean que hay igualdad y que no nomás a los hombres nos pasa eso, licenciado, pero también yo creo que un aspecto esencial aquí es el interés superior de los menores, claro, ¿no? Ese deber ahora fundamental que está en nuestra Constitución de cuidar que los niños tengan un libre desarrollo, un cuidado en ese sentido, y los jueces pues tienen que cumplir con esa obligación. Claro, quisiera aclararme lo siguiente, sí. Muchas de las separaciones, la verdad, se decretan desde la oficina del juzgado. A mí me ha tocado excepcionalmente salir al domicilio, por lo que decía hace rato, los dos, el hombre y la mujer, esposos o concubinos, están interesados en su relación. A pesar que tengan crisis, a pesar que no se hablen en la casa, van al juzgado, les interesa la situación y muchas veces ahí se resuelven las circunstancias. Inclusive para no trascender los problemas a los hijos, para no dejarle la carga a los hijos de decidir quién se queda en la casa, etcétera, muchas veces ellos mismos prescinden de hablar con los hijos, que la autoridad hable con los hijos.
sí los llevan a los menores, se les invita a que hagan comentarios, pero más en función de su estabilidad, de su cuidado, de sus necesidades, no tanto para que ellos decidan con quién se quedan, para no tener que tomar entonces por juez de alineamiento la decisión de que sea el papá o la mamá la que salgan. Generalmente ellos toman las decisiones, los padres. Muy esporádicamente nos toca tomar decisiones donde las tendremos que hacer valer y que los padres respeten precisamente el hombre o la mujer que salga la medida con los apercibimientos que dictamos. Pero procuramos que, repito, que no trascienda el problema a los niños, que los deberes que tienen los padres para que los niños se sigan cumpliendo, el pago de los alimentos, la convivencia si es necesario, porque en la separación lo que se suspende es la cohabitación entre los esposos. Hay otro procedimiento que vincula precisamente la separación cautelar de personas cuando hay violencia familiar. Ahí sí se suspende la convivencia si hablamos de menores, pero los demás deberes que rigen en los aspectos del orden familiar, el respeto, la fidelidad en caso de los esposos, esos subsisten, no se han tocado, porque no es el procedimiento. Ahí nada más se suspende la cohabitación, la comunidad de vida permanente, y los demás deberes tendrán que cumplirlos para con la familia. Se les invita a que sirvan precisamente de ejemplo para sus hijos, de que le den un ejemplo de civilidad, de respeto, de que cumplen con sus deberes, para que también ellos, como decía la licenciada Ibarra, pues cuando sean adultos también hagan lo mismo, que cumplan con sus deberes para con la familia, que no van a repetir los mismos patrones de conductas irregulares o indebidas que generen crisis en la familia. Pues estamos muy al pendiente de esos deberes con los niños. Tan es así, como le digo, remitimos al centro de convivencia para que ahí se les brinde el apoyo y les establezcan su comunicación, si no como esposos, de perdido como padres. Muy bien, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. El tema que estamos tratando es la separación de cónyuges. Le recordamos que tenemos una página electrónica en el Poder Judicial del Estado que es pjenl.gov.mx con www al inicio, y donde pueden encontrar valiosa información que les puede ayudar en su vida diaria. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por seguirnos acompañando aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de separación de cónyuges, un tema muy interesante, como hemos visto, pues también común desafortunadamente cuando los cónyuges han tenido problemas y que llevan a iniciar un procedimiento judicial. Para hacerlo de la manera más segura se utiliza este acto prejudicial, y bueno, en este caso estamos platicando en el intermedio quién puede intentar esta separación, quién tiene el derecho de pedirle al juez que separe a dos esposos, porque hablábamos también de la situación que en Nuevo León, ya pues aparte de la familia tradicional que es el matrimonio, pues hay muchos concubinatos, personas que viven juntas desde mucho tiempo. ¿Quién puede pedir la separación? La separación provisional de cónyuges, como su nombre propiamente lo dice, únicamente los cónyuges la pueden solicitar. El varón o la mujer que estando casados pues tengan una problemática familiar, que quieran iniciar con este acto prejudicial para luego encauzarlo a un procedimiento propiamente legal, una acción respectiva. Sin embargo, las personas que no están unidas en matrimonio, que tienen alguna relación de concubinato, unión libre, que han estado viviendo juntas, inclusive como núcleo familiar entre padres, hijos y demás, tienen también otra medida provisional que se puede solicitar, que es la separación cautelar de personas. Tiene los mismos efectos, el mismo trámite, el nombre es distinto, la connotación se le da en virtud precisamente de que la separación provisional de cónyuges es un procedimiento especial para los cónyuges, quien tiene la unión llamada matrimonio de acuerdo a la institución que se le ha determinado. Los que no están dentro de esa categoría sí pueden hacer valer este mismo derecho, pero a través de la separación cautelar de personas. Se sigue el mismo procedimiento que ya estuvimos platicando, el licenciado Roberto también hizo hincapié en este mismo trámite en cuanto al seguimiento que se le da, ya sea en el juzgado o en el domicilio, según sea el caso particular. Igualmente se le separa por el término de 30 días primeramente, y este mismo término se puede
prorrogar a solicitud de las partes para efecto de encauzar la demanda correctamente. Muy bien, me quiero regresar un poco a la cuestión de los menores, porque la verdad es un derecho esencial en la que se tiene que cuidar en todo procedimiento judicial, sobre todo en la materia familiar, y en este caso implica la separación de los cónyuges, precisamente que los niños queden volando ahí en esa situación. Comúnmente se quedan en depósito junto con la madre en la casa, tomando en cuenta que ahora ya se reformó la ley y ahora los menores de 12 años, ¿verdad?, tienen que estar al lado preferentemente al lado de la madre, ¿no? Creo que sí está la reforma. Y en este caso, cuando ya llega al juez, ya en este caso ahora el procedimiento, se analiza de nueva cuenta esas situaciones para volver a modificar la separación en el caso que es así, o siempre se mantiene igual como quedó ante el juez que inició primeramente. No, sí se habla y más que nada la inquietud de ellos y lo que nos manifiesten a nosotros en los hechos, les damos importancia, y cuando hay menores nosotros también tomamos el punto de vista, la opinión del agente del Ministerio Público, y cuando hay que hablar con menores está presente el agente del Ministerio Público para empaparnos nosotros realmente de la situación y saber cuál es el interés del menor en cuanto con cuál de los padres quiere quedarse. Otra de las cosas que bien lo citaba el licenciado Treviño Sosa es muchas veces los padres nos dicen a nosotros, no, es que no lo voy a traer a mi hijo, y el verdadero motivo muchas veces es que no quieren que se involucre en la problemática, y otro motivo que puede estar atrás es de que el hijo nos va a decir posiblemente algo muy contrario a lo que ellos nos están narrando en los hechos. Entonces, por eso para nosotros sí es muy necesario saber cuál es el parecer del menor. En este caso, cuando se da esa situación, el juez tiene vamos a decirle, la decisión de decir, bueno, que venga o que no venga, también por el hecho de que el menor puede ser que, bueno, ya está viviendo, que los padres están separados, ahora ir a un tribunal, pues también puede ser algo agresivo para ellos, ¿no? Sí, es una facultad, pero sin embargo los juzgadores, creo yo que todos tenemos obviamente la consigna de cuidar, preservar los beneficios del menor. No lo tratamos como si fuera un adulto, lo tratamos como lo que realmente es, un niño, y al niño no se le explica la situación en el sentido de que tus padres tienen un problema, se están separando, va a haber alguna situación y que va a haber determinar con quién te quedas. Abiertamente no se le puede hablar hacia el menor, sobre todo si tiene cierta edad, es un pequeño, hay que hablarle, pues primero hablar de su escuela, si le gusta, no le gusta. Ahora sí que hacernos un poco amigos de este menor para tratar así de buscar obviamente la verdad y tratar de buscar también la mejor solución al problema que se está presentando, pero no solamente para los padres. A quien nosotros nos interesa más que todo es cuidar y preservar los beneficios del menor. Yo creo que aquí es bien importante la tarea que hacemos los jueces también y la tarea que hace la gente del Ministerio Público, que también en estos casos interviene, como bien lo dice mi compañera, porque realmente tanto nosotros como jueces como la gente del Ministerio Público nos tenemos que bajar al nivel del menor. No podemos tratarlo de ninguna manera como si fuera un adulto, porque no lo es en primer lugar, y además porque lo estaríamos ahora sí que nosotros mismos involucrando en un problema que no es de él. En la mayoría de los casos los problemas son de los cónyuges. Difícilmente los cónyuges que están en problemas familiares inmersos pues pueden darse cuenta de que a dónde tienen precisamente que hacer un alto para no causarle un daño a los hijos. Algunos padres sí son muy responsables, vienen con nosotros, hablan precisamente, dejan fuera de la problemática a los hijos, no los involucran en la situación de decidir, ellos mismos se ponen de acuerdo por el beneficio superior de sus hijos, pero hay otros tantos padres que desgraciadamente o desafortunadamente no ven de esta manera la problemática, ven sus problemas, quieren resolverlos a nivel como ellos crean más conveniente, pero aquí lo que importa, vuelvo a insistir, es la vida de los niños, que se les dé un trato digno a comparecer a los tribunales, que se les trate como lo que son niños, y eso no lo podemos olvidar nosotros. ¿Iba a hacer un comentario? Sí, el problema también que nosotros percibimos, licenciado Mauro, es el hecho del niño que cuando lo llegan a llevar, no lo llevan ya muy preparado. Sí. ¿Verdad? Y entonces eso también le causa un daño al menor
y después de platicar con nosotros y nosotros resolver cuál de los dos padres se va a quedar, después salen o hasta en presencia de nosotros dice, tú me sacaste de la casa. Entonces culpan ya al menor directamente y ese es un daño. Son cosas que nosotros no podemos evitar, pero también entendemos que la problemática de los padres ya es tan grande y por eso también nosotros mandamos a hacer estudios, evaluaciones psicológicas a los padres para que ellos también se den cuenta de la magnitud del daño que traen ellos mismos. Muy bien. ¿Qué tal? No, yo creo que lo importante que quede claro aquí que lo que se toca en los procedimientos son los deberes, los derechos y obligaciones de los padres, de los esposos. Sí. No tanto, los deberes y derechos del niño para con ellos. O sea, si están cumpliendo los padres como tales o no. Eso es lo que tenemos que ver, y la función del Ministerio Público es como representante precisamente de esos menores. Si nosotros somos jueces y velamos por la legalidad también de los procedimientos judiciales, necesitamos darle su lugar también a quien, de acuerdo con nuestro marco legal, representa a menores. Entonces les escucha al Ministerio Público precisamente para tomar decisiones. Afortunadamente, como hemos estado señalando, los padres son los que toman las decisiones en cuanto a alimentos, en cuanto a custodia, en cuanto a convivencia, para facilitar también la labor de ellos en un momento dado para seguir negociando o conciliando su situación a futuro. Pero cuando no hemos tenido la necesidad de hablar con los menores, con presencia del Ministerio Público, no tanto para que los menores decidan, como dije hace rato, porque la Suprema Corte de Justicia nos ha dicho que sí es importante oír a los menores, pero lo que digan los menores no va a ser la decisión que va a tomar el juez. Porque imagínense, yo siempre les señalo en las diligencias que participo, que si el niño dice que no quiere tomar medicinas, que si el niño dice que no quiere ir a la escuela, que si el niño dice que no quiere tomar verduras, pues no le vamos a tomar precisamente la decisión que él tomó como la válida. Tenemos que tomar decisiones, aunque la medicina sea amarga, pues hay que tomar la decisión de que se tiene que tomar una solución precisamente, y en el caso de nosotros en lo judicial, para efecto de darles tranquilidad, darles seguridad y que puedan seguir adelante en su desarrollo. Pero sí es necesario cuidar esos puntos, ¿verdad? Sí, sobre todo porque cuando ya hay una problemática entre los esposos, bueno, no sé si eso está incorrecto lo que diga, necesariamente hay una afectación hacia los menores cuando ven a sus papás que ya no están conviviendo. Digo, de alguna manera puede darse esa situación. Inclusive, pero los padres pueden cuidar que no sea tan grande y decirle, pues son problemas de nosotros, no son problemas contigo y demás, pero como quiera ya involucrarse en un procedimiento judicial, porque eso es lo que estamos hablando, implica que el juez tenga que ser muy cuidadoso con eso y buscar que el menor tenga ese daño, ¿no? Inclusive a mí me ha tocado muchos casos donde los padres son muy cuidadosos en su relación como esposos, y la verdad los menores a veces ni perciben los problemas que tienen los esposos. En otros sí trasciende, son incluso parte de los seres agredidos. Agrede a la mujer el hombre y agrede al menor, o viceversa, la mujer agrede al varón y agrede al menor porque se alía con el papá o con la mamá. Entonces, ahí es donde tenemos entonces que sí enfrentar y tomar precisamente las opiniones de los menores para normar nuestro criterio y tomar las decisiones que siguen. Pero en muchos casos, le repito, nos ha tocado, por un lado, la fortuna de encontrar esas familias de que no involucran para nada a los menores. A puerta cerrada tienen sus diferencias, sus problemas, a la juez de adulterio, pero no lo saben los menores. Entonces, también llevarlos a los menores a que declaren algo que no saben, pues es también, como dice, llevarlos a un ambiente para ellos desconocido, y hablar con un juez, pues es difícil. Sí, claro. A mí me parece muy difícil a veces hablar con los menores por lo siguiente: a veces los niños lo que quieren es que reconcilie el juez al papá y a la mamá. Imagínense, está ante la autoridad, ante que se supone que va a ordenar las cosas, y el juez no va a poder porque ya hay adulterio, porque ya hay una agresión muy grave entre la familia, pues el niño se ve decepcionado de los jueces. Entonces hay que tener cuidado, o sea, hay que saber cuándo sí escuchar a los menores y cuándo, pues a lo mejor con apoyo psicológico, primero atenderlos y luego traerlos al juzgado para que puedan ser oídos y tomar decisiones en función de ellos. Y bueno, y el juez se convierte en un psicólogo infantil también, ¿verdad? Claro. Porque como estamos hablando ahorita, tienen que ser muy cuidadosos. Yo creo que sí, no solamente infantil, sino también de las personas adultas que comparecen a los juzgados. Y una cosa muy importante que mencionaba el licenciado Roberto es la manera o la forma que nosotros como adultos llevamos a cabo la relación de cónyuges. Si nosotros tratamos con sabiduría nuestra relación, yo creo que los hijos no tienen por qué sufrir, independientemente de la separación, algún problema, alguna afectación. Los hijos y los niños en general son muy inteligentes. Se dan cuenta y perciben cualquier situación que se presente en el hogar. Sin embargo, la forma y términos en que nosotros hagamos hincapié en las situaciones particulares que se están viviendo en la familia, pues van a ser bastante importantes y trascendentes en el entorno en que ellos se desarrollen.
Pudiera haber una afectación, sí, siempre y cuando nosotros como adultos no tengamos la inteligencia necesaria para tratar los problemas que como matrimonio tenemos, porque muchas veces los problemas son precisamente matrimoniales, no trascienden y no deben de trascender estos problemas al núcleo familiar, en este caso a los hijos. Hay otro tipo de problemas en donde sí tienen que involucrarse los hijos, pero no en todos los problemas los hijos tienen que tener injerencia y nosotros como padres debemos de ser muy respetuosos de nuestros hijos en ese sentido. Vamos a hacer otro corte aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que tenemos un correo electrónico que es tribunal@pjnl.gov.mx y los teléfonos 2020-6002 y 2020-6003, donde pueden escribirnos haciendo cualquier comentario. Volvemos un instante aquí en Diálogos Judiciales. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos Judiciales. El tema que estamos tratando es separación de cónyuges. 3 jueces nos están comentando sus experiencias, cómo se da este proceso en la vida jurídica de nuestro estado. Y bueno, hemos visto que no solamente es común, sino necesario este procedimiento cuando ya el matrimonio ha llegado a un punto en el cual pues, la convivencia es prácticamente imposible, y más cuando se va a intentar un procedimiento judicial que puede llevar a, pues, tal vez a violencia o a agresiones que pues no son necesarias y se pueden evitar, ¿no? Estamos comentando también ahorita que el machismo que vive, pues yo creo que en toda sociedad mexicana no podemos distinguir, también hace que ciertos parámetros en la vida conyugal, pues a lo mejor mucha gente no los entienda como agresiones. Ahora que hay una nueva ley para la protección de las mujeres en contra de para que no tengan violencia, para que vivan sin violencia, nos ha dicho que los jueces también tienen que estar pendientes de que se protejan a estas personas de a lo mejor de una violencia que ya es reiterada y que pues ahora ha culminado con un procedimiento judicial. En este caso, como usted lo comentaba en el intermedio, hay muchas esposas que a lo mejor intentan el procedimiento después de años de que sufrieron maltrato, ¿no? Así es, realmente la cultura de la mujer mexicana, actualmente está cambiando, pero la gente, las mujeres de antes, pues aguantaban bastante. Realmente podían vivir con violencia muchos años y nunca decían nada, hasta que llega un momento en que realmente pues ya no soportan la situación y promueven el acto prejudicial primeramente para separarse del cónyuge. En muchas ocasiones son ya personas adultas de cierta edad, de la tercera edad inclusive, que relatan que toda su vida han soportado pues quizás humillaciones, golpes, otro tipo de situaciones en su vida conyugal. Sin embargo, pues llega un momento en que se cansan y toman la opción de este medio preparatorio para luego dar causa a un divorcio necesario o cualquiera otra de las acciones que pueden invocar. Muchas mujeres en la actualidad, jóvenes, tampoco soportan tanto, no soportamos ya tanto las mujeres, pero en realidad esta herramienta que se tiene, pues se puede hacer uso de ella en cualquier momento que tanto el cónyuge varón como la cónyuge mujer sienta que ya no es posible que se continúe viviendo en el mismo domicilio. Yo creo que esta es una herramienta muy oportuna para poder dar ahora sí que un poco de aire a la relación conyugal. En muchos de los casos también se llega a la conclusión del rompimiento de la relación conyugal, pero en otros tantos también se llega a la conclusión de que se puede tomar alguna terapia para mejorar la relación y salvar el vínculo matrimonial. Muchas veces el machismo está tan incrustado en la sociedad que pasa sin que nos demos cuenta, precisamente porque ya nuestra mente está en ese contexto. Usted nos comentaba un caso en ese sentido, ¿verdad, Lincia? Sí, de los casos de que platicando con un muchacho, tenía aproximadamente como 18 años y él decía, yo le pregunté que cómo vivía, que si había problemas en su casa y él me decía, no, está todo como siempre. Luego, pero tu mamá refiere que hay golpes, que tu papá la golpea, y entonces él
se pone muy serio, se empiezan a salir las lágrimas y dice, es que mi papá toda la vida la ha golpeado. Y ella siempre que la golpeaba, se mete al cuarto y ahí se encierra, que lo siga haciendo igual, porque quiere sacar a mi papá. Entonces, desgraciadamente la señora como que acostumbró, o más bien acostumbró a los hijos a como que era normal. Entonces él lo veía normal y que ella sabía, el papá le pega, la señora se esconde y ahí termina todo, cuando el señor tomaba. Pero entonces él decía, ya mi mamá está haciendo un escándalo cuando ella ya sabe que eso va a pasar. Si sabe que mi papá llega borracho, pues que se meta antes de que la golpee. Pero eso no, él lo veía normal, eso no era normal. Gracias a Dios la señora tomó una medida, pero ¿por qué se decidió la señora hasta ese momento? Le dije, señora, ¿por qué después de 20 años usted promueve esta separación? Me dijo, porque ya mis hijos están grandes. Dijo, yo nunca he trabajado, entonces ya sé que ellos pueden trabajar, ya son albañiles y yo ya puedo salir adelante. Yo como quiera consigo un taco. Por eso ella hizo este paso, porque sus hijos están grandes. ¿Cuántas mujeres estaban viviendo esa situación? Entonces eso es muy bueno, que ya estén retomando, desgraciadamente tarde, pero como bien dijo la licenciada, ya las mujeres de ahora, en la actualidad... Ya no son aguantadoras. No, ya no. O sea, como que poco a poco. Pero sin embargo sí lo vemos. Seguimos viendo mujeres que... ha habido casos, licenciado, que a la semana dice, voy a retirar esto, dice, porque mire, yo regresé con mi esposo porque yo quiero seguir viviendo como antes. Pues, ahora también algo que es muy muy el círculo de la importante. violencia, ¿no? Sí, y violencia genera más violencia. Sin embargo, también es muy importante que para muchas mujeres sigue siendo muy importante la cuestión social, la cuestión religiosa, el no querer dar un paso como llevar a cabo un procedimiento de esta índole de la separación provisional o incluso el divorcio en virtud de los principios, valores que nos enseñaron desde niñas. Y el escarnio social también que eso Así conlleva, es, ¿no? además... Más en la mujer que en el hombre. Definitivamente, de manera social, no se ve igual a una persona soltera, a una persona casada, que una persona que ya pasó por el matrimonio y llegó a un divorcio. Sí, me imagino que estos casos se le han apretado, ¿no? Sí, yo creo que, al menos lo que yo he percibido en los asuntos que me han tocado, cuando la mujer se decide primordialmente a promover este medio preparatorio de juicio, es porque ella le está apoyando a alguien, la familia. De lo contrario, cómo sacan adelante los hijos. O porque también la red social también le está apoyando, porque ya trascendió en el aspecto penal, ya le fracturó un brazo o lesionó a un chamaco. Entonces ya las instituciones apoyan también a la mujer en ese sentido y le hacen ver los derechos que tienen y los procedimientos que tienen. Entonces cuando actúan precisamente para tutelar esos derechos y quitar, vamos a decirlo así, la manzana podrida, lo que está haciendo daño a la familia. Creo es lo que yo he percibido, que cuando tiene el apoyo de la mujer, ya sea al año de casada o a los 20 años, es cuando actúa. Antes no lo ha hecho precisamente porque no lo puede hacer, cómo va a sobrevivir, quién le va a asistir legalmente, etcétera. Pero como tenemos una red social, hay más marco legal, tenemos nuevas leyes que ayudan precisamente a la protección de la mujer y de los niños y de las niñas. Yo creo que eso es muy importante precisamente para poder tutelar estos derechos. También hay dificultades, a veces en el mismo lugar donde viven tienen su fuente de trabajo y es una garantía constitucional, es un problema para nosotros. Cuando hay violencia familiar, pues dentro de lo que cabe no hay tanto problema porque está el parámetro precisamente para poder justificar la violencia familiar y para poder tomar decisiones, ya sea en protección de los menores o los adultos. El detalle que se nos presenta a veces que son simples diferencias entre la pareja. A veces la pareja recién casada, salen los dos a trabajar, regresan en la noche y el hombre espera que la mujer le prepare la cena. Y eso es lo que motiva la separación de cónyuges. Cuando están con nosotros, la verdad, se facilita la comunicación y llegan a acuerdos donde un día cada quien va a hacerse de cenar. Y el domingo se van a ir a dar un lujo, a ir a un restaurante o un lugar donde vendan tacos a comer. Se facilita y se solucionan y vuelven a su cauce normal. Vaya, esos aspectos de reflejo hacia el pasado, de lo que sean sus padres, ya no se pueden tomar ahora, porque no son las mismas condiciones. Ahora los dos salen a trabajar, los dos son, generadores de dinero, de recursos para comprar su casa, sus necesidades, y pues precisamente esa circunstancia marca el que ya la mujer no se dedica al 100% al hogar, ni el hombre es el 100% proveedor. Entonces deben de combinar, los roles se tienen que acomodar precisamente a las nuevas condiciones. Yo creo que eso es lo que tenemos que observar principalmente. De hecho, los jueces, la gente debe saber que los jueces no son asesores, buscan que se cumpla la ley, buscan conciliar
en base a proponerle a las partes una solución de acuerdo al conflicto, pero la verdad la asesoría viene de otra parte, muchas veces el juez muchas veces tiene que morder el labio para no decirle, oiga, no haga eso, por favor, porque la verdad pasa, por ejemplo, lo que comentaban de las mujeres, es algo sabido, sobre todo la violencia contra ellas, que llega un punto en el círculo de esa violencia que de menos a más, y llega un punto que ya las golpean de tanto que van al hospital y demás. Y el esposo arrepentido, lo perdonan, que es la mentada luna de miel, y después la violencia se hace ya irremediable, ¿no? Puede llegar hasta la muerte inclusive, como ha sucedido. Pero el juez también tiene que prever esto, porque la experiencia lo da. ¿Cómo el juez puede, en todo caso, prever que pueda haber violencia o evitarlo? Por ejemplo, en este caso, en la separación, creo que se pueden dar ciertos tipos de órdenes para que no se acerquen, para que no agredan. ¿Cómo en este caso, qué parámetros se toman para esas medidas? Es cierto, al determinarse la separación provisional de cónyuges, se le apercibe al cónyuge que sale del domicilio, de que no se acerca al domicilio, de que no puede ingresar al mismo. Obviamente se les exhorta a través del diálogo a que no sean infractores, no lleven a cabo violencia. Pero bueno, en la mayoría de los casos esta separación dura ya sea los 30 días, a veces un poco más, y piden una prórroga. En ocasiones se traslada por más tiempo si promueven el juicio principal, y por todo ese lapso de tiempo el cónyuge está fuera, y obviamente se busca con esto pues evitar la violencia entre los cónyuges. No lo podemos evitar de plano, de tajo, aunque lo decretemos a través de un auto. Sí. Realmente esto es convicción personal de las partes. A quienes realmente se les vea tan mal, considero, y lo debemos de poner en práctica, el tratar de que lleve alguna terapia, alguna cuestión, como mencionaba la licenciada de Integración Familiar, porque a final de cuentas es un núcleo familiar el que está inmerso en el problema. Estamos hablando de seres humanos que tienen un problema y que por sí solos no lo han podido solucionar. De una u otra manera tiene que buscarse alguna cuestión extrema o alguna cuestión de un tercero para que los pueda orillar a tomar otro tipo de decisiones pues más conscientes, que no exista la violencia. Quizás a través de la terapia sea una buena forma de llegar a aterrizar situaciones o problemas familiares. ¿Tengo un comentario al respecto? Bueno, no, es muy interesante lo que está diciendo la licenciada, y aunado a lo que decía el licenciado Roberto. Cuando están con nosotros, el licenciado Mauro, somos para ellos el árbitro, entonces somos moderadores prácticamente, y ellos empiezan a dialogar. La mayor parte de las separaciones, ellos ya se escuchan, hay alguna propuesta, mejoran y no se da paso al procedimiento, se empieza un procedimiento de alimentos, pero llegan a un convenio y ellos regresan. Son menos los casos, afortunadamente, donde se continúa la violencia y se tiene que hacer una separación muy estricta. Y otra de las cosas que nos ha ayudado también, así como el Centro de Convivencia, es el Instituto de Métodos Alternos, porque ellos los enseñan a mejorar su comunicación y se enseñan a dialogar, y cuando ellos llegan a un convenio, nosotros los sancionamos, pero a mí se me hace maravilloso que antes de ir con nosotros a ejecutar, regresen con ellos para saber cuál de los dos incurrió en la falta de responsabilidad, y entonces son cosas que gracias a Dios el tribunal junto con el gobierno del estado ha conseguido tener cada vez organismos que nos están ayudando, porque usted bien lo dijo, no solamente nosotros hacemos algo, nos apoyamos en más gente que nos ayuda a lograr muchas cosas. Bueno, pues el tema da para mucho más. Les agradezco mucho su comparecencia el día de hoy. Agradezco al licenciado Roberto Jesús Treviño Sosa, juez primero familiar. Gracias por la invitación. A la licenciada Claudia Verónica Medellín González, jueza de 10º familiar oral. Muchas gracias. El licenciada Alicia Ibarra Tamés, jueza de 12º familiar oral. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos en la próxima edición de Diálogos Judiciales.